Agradezco muchísimo a quienes me acompañan hoy, estudiantes, profesores, profesoras, especialmente a la profesora Mary Cruz, directora del programa de licenciatura en literatura, en representación de la Escuela de Estudios Literarios, a mi colega María Mercedes Ortiz, profesor Ronald García, y en general a todos y todas por su agradable compañía, que para mí es muy entrañable, sobre todo en tiempos en los cuales a veces es muy difícil desplazarse a menos que uno lo haga en bicicleta, ¿no? Así que, o a pie, así que también pues es gratitud para eso, igual que para mi colega de líderes ciclísticas, Javier Franco, que está por allá. Ponte de pie, Javier, que tú también tienes que ver mucho con esto. Mi amigo cicloviajero por casi toda Colombia, pronto también por otras carreteras, y con quien metafóricamente también viajé pues en esta travesía, que es un poco una travesía que efectivamente, como ya decía Daniela en la presentación, hace una amalgama entre viaje, bicicleta y ensayo. Vamos a hacer algo muy dinámico, acorde con el espíritu del ensayo, pero también con la bicicleta. En principio vamos a ver un corto video que he preparado con un regalo un poco audiovisual para ustedes, y enseguida plantearé la posibilidad de un pequeñísimo taller de escritura. Ahí se sumarán quienes deseen, a propósito de lo que aquí vamos a considerar como una especie de diccionario o dicciocleta, que es como también lo que podemos llamarlo, o vicemecum. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces, bueno, siempre tengo miedo escénico. Yo llevo 20 años, casi más de 20 años trabajando en docencia, pero siempre el miedo escénico no se pierde, así que me entenderán también. Bueno, y a mi familia que está aquí presente, como no, Albita, Pablito y Laura, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hoy a hablar no de montaña, sino vamos a decirle montaña simplemente, a Michel de Montaigne, porque allá en Francia yo empecé a hablar como ese francés caleño que yo tengo, caleño, y entonces un francés, un amigo me dijo, no hables así, di simplemente bicicleta de montaña. Entonces vamos a mencionarle a Michel de Montaigne, Michel de Montaigne. Entonces este video, como otros, está en el canal de YouTube, que consiguen como la bicicleta de Montaigne. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque realmente el proyecto que cierra hoy para el año sabático que la universidad tuvo, que tuve además el honor de poder asumir ese año sabático por parte de la Universidad del Valle, pues cierra hoy con esta charla, que es también un taller. Así que vamos a continuar mostrando también el cartel que ha preparado la División de Bibliotecas, y que recupera una foto que hace parte de esa ruta de La Mancha, concretamente en una ciudad llamada Ciudad Real, que hace parte del circuito que se supone a nivel pues mítico hace el Quijote, ¿no? Entonces, la propuesta inicial es que cuando tenemos atrás las bicicletas parqueadas en Países Bajos, es que podamos pensar en la posibilidad de lo que aquí llamamos diccionario, bicicleta o bicimecum, la bicicleta de la A a la Z. Voy a pedirle el favor a Daniela de nuevo, o a Diana, por favor, para que mientras yo presento la propuesta, recordemos por ejemplo que bicimecum, que nos traslada la noción de vademecum, en latín vademecum es como venir conmigo, ¿no? Como ir acompañado. Vade, como va de retro, ¿no? Vademecum. Entonces, qué bueno poder pensar en que de aquí salga la propuesta de un bicimecum o un dicciocleta, cambiándole el género pues también a la noción de diccionario, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Daniela es que los voluntarios que quieran sacar un papelito
que está como de la A a la Z, lo hagan. No es obligatorio escribir hoy, pero quien quiera hacerlo lo hace. Y efectivamente yo inmediatamente, también con el apoyo de nuestras muy valiosas, nuestros monitores, entregaré un papel y ahí empezará a bosquejar mientras se produce la charla cualquier cosa hasta que finalmente el texto aflore, ¿vale? Entonces, ¿quiénes se apuntan a eso? Necesitamos más o menos unas 50 personas. Bueno, entonces vas pasando y cada persona está con la letrica. Es un papelito ahí como una papeletica que vamos a encontrar allí, ¿de acuerdo? Y luego pues habrá la posibilidad también de que tengan papel. Eso sí es necesario tener pues bolígrafo, lápiz no, o bueno, también se puede lápiz, pero lo posible bolígrafo. Mientras eso sucede, les comento que ya haciendo el ejercicio de ocioso en mi casa, me inventaba un texto que recupera todas las letras del abecedario, que es como la propuesta, pero no que ustedes van a hacer lo mismo, sino que por cada letra van a intentar hacer una definición personal, en torno a cualquier palabra que surja de esa letra, pero en función del mundo de la bicicleta. Hacía el otro ejercicio, preparando la charla, y por ejemplo yo pensaba, aquí es una imagen de una zona de Francia, por la zona que baña el río Charente. La M es como dos timones, ¿no? ¿Quién tiene por allí la F? F, Julián, Fidel. Bueno, y así, ¿hay una difícil que no hayan entendido cómo es la letra allí? Hemos excluido la X y la W por razones obvias, porque es muy difícil, son esas palabras, esas letras complicadísimas. Pero la idea es que vayan incorporando, mientras vamos charlando, la letra y de pronto de un momento a otro se produzca la escritura, porque he aquí el otro asunto. Pensaba en el plato, y el plato es un sustantivo. Este es el modo de definir personalmente palabras y hace parte del género ensayo, solo que el género ensayo, para ir entrando en materia, es algo más amplio, que, digámoslo así, recupera no solamente al ensayo como texto largo, sino que también recupera el aforismo, el proverbio, el refrán, la definición personal. Por eso hay diccionarios personales de escritores que de pronto empiezan de la A a la Z a empezar a definir el mundo, no como lo definen los diccionarios comunes, sino como lo definiría, digámoslo, un sujeto. Entonces Diana tiene aquí unas páginas en las cuales hay datos que ustedes van a ir leyendo. Vamos a repartirle a quienes, pero también de pronto si nos queda también para quienes no se apunten al ejercicio y lo hagan luego en casa, ¿no? Entonces yo pensaba, por ejemplo, en la palabra plato, que es un sustantivo y así lo definía. No en vano, el plato de la bicicleta está provisto de dientes. Con ellos las piernas trituran el viento mientras el ciclista devora banquetes de dolor. Entonces uno podría decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero el espíritu es el espíritu subjetivo, ¿no? Ustedes ven aquí a Julio Iglesias, y es porque en ciclismo hay una palabra chuparrueda. Entonces yo encontré esta imagen en el Paso Mortirolo en Italia, y uno que es muy curioso, pues va con su... hay un libro que se llama La Selfie del Mundo, y en el cual nos dicen todo el mundo ahora hace su selfie. Yo hacía imágenes en lo que podía, y me interesó mucho ver cómo este grupo ciclístico de Ámsterdam, que estuvo allí en Italia, dejó esa estampilla ahí, esa estampa, porque es algo que también voy a entregar después al final, y es este separador de libros para que ustedes lo conserven, ahí para todos, para todas, y hace parte de esos emblemas que vamos dejando ahí en la bicicleta. Entonces, les comento que también existe una famosa gran enciclopedia ilustrada de una escritora española, ilustradora, más que española, ya está afincada en Barcelona, Karin Ducrot, y se consigue, pero entonces ahí el ejercicio inverso, el ejercicio es partir de la imagen para hacer definiciones. Entonces por allá se puede leer, ella ilustra, repito, y aquí está definiendo la palabra nocturna. No se alcanza a leer, obviamente de allá, pero se dice salida que se realiza en ausencia de luz solar. Y el propósito aquí, distinto a lo nuestro, es más darle prioridad a la imagen. Esto existe en términos de la
bicigrafía y del trabajo con la imagen, solo que estamos todavía muy en mora de empezar a estudiarlo en serio en la academia, que sí se ha hecho, y en Colombia también se ha hecho, pero digamos que este es un buen comienzo para involucrarse en ese tipo de estudios que en un diplomado que tomaba en línea desde México tiene que ver con los cicloestudios. Está esta otra imagen bellísima, que es el ADN, dice molécula que contiene la información genética del ciclista. Es el ADN en función de otra connotación, ¿no? Bien, entonces, ustedes me ven aquí así disfrazado, aquí está la bicicleta de montaña, la hemos traído, ella quiere hablar, pero ya habla en el libro. Fabricio tuvo la osadía de decirme, profesor, ¿cómo hablar la bicicleta? Y claro que los objetos pueden hablar. Entonces, está que se habla, pero ahí tiene una historia tremenda que con solo su presencia ya a mí también me sobrecoge. Y he traído el atuendo porque es como una segunda piel. Si alguien ha sido aquí scout, sabe que los scouts tienen su piel, ¿no? Y se la ganan. Esta piel me acompañó durante 88 días. Finalmente ha resultado un libro que se llama Bicigrafías ensayísticas, el proyecto Ensayo como un viaje en bicicleta, que más que libro de texto es un libro de ruta. Inicialmente el proyecto que presenté el 22 de noviembre para que me aprobaran el año sabático, que agradezco muchísimo la gestión que en su momento hizo la profesora Mary Cruz, directora de la escuela, ante las instancias pertinentes, y que posibilitó no solamente esto que en pandemia decíamos reinventarse, sino también emprender ese viaje, poder reconocer parte de un mundo que ya está muy descubierto, que de todas maneras el turismo mitifica, como es Europa o como puede ser cualquier continente, pero que para mí representaba mucho en la medida en que me iba a llevar a pensar también autorreflexivamente qué estaba haciendo con mi carrera y con mi escritura. Entonces resultó al cabo de ese tiempo este libro, que es el informe final y que estoy socializando hoy, que se llama justamente así, Bicigrafías ensayísticas. Ya está presentado el programa editorial y estamos pues ya a la espera de que nos den respuesta. El antecedente también tiene que ver con que de 2003 a 2023 yo me he dedicado a estudiar el ensayo desde el punto de vista de la escritura, y también la universidad pues, me ha posibilitado hacerlo desde unos cursos particulares, entre ellos el taller de escritura de ensayos y el curso de lenguaje y comunicación 2. Aquí nos acompaña gran parte, podemos decir que los dos grupos del semestre actual, y eso también es importante tanto para el profesor Ronald como para mí. Y bueno, está pues ese viaje que arrancó el 20 de abril y pues me condujo como a ver esa posibilidad de un mundo que pues es muy ciclístico también. Europa tiene en este momento 98.000 kilómetros de ciclovías, con una infraestructura muy consolidada en Países Bajos, en Alemania, en Francia, en Italia, menos en España, pero en todo caso la experiencia de la pista ciclable, de la ciclovía, pues a uno también lo lleva a pensar en que los ciclistas colombianos y las colombianas somos muy aguerridos, porque pedaleamos en la ciudad y en el campo y en las carreteras al lado de las tractomulas, de las motocicletas, de los automóviles, los domingos con la gente que sale de las discotecas, y aún así sobrevivimos, aunque bueno, yo me acabo de caer hace como 15 días y eso ha sido pues un drama. Por fortuna no le pasó nada a la bicicleta. Esta otra imagen, que es en Herencia, en Castilla-La Mancha, que permite leer este texto de un bicígrafo norteamericano que yo luego descubrí y que me inspiró mucho al lado de montaña para decir, bueno, ¿cómo justificar el hecho de que uno viaje y escriba? Y Jody Rosen, en este libro, que se llama Dos ruedas bueno, cuyo título tiene que ver con unas palabras de Mark Twain, cuando dice dos ruedas bueno, cuatro ruedas lo peor, burlándose del automóvil, ¿no?
Entonces, dos ruedas bueno es porque ir en dos ruedas es bueno, la bicicleta. Y él un poco comenta eso, ¿no? Que esa experiencia del viaje en bicicleta, del ritmo tranquilo, de la respiración, donde todo parece ser musical, se prestaba para la composición de melodías y de letras. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacer de esa experiencia ya no un libro de texto, que sí que tiene elementos didácticos y pedagógicos, sino también transformar esa experiencia del viaje en escritura? De otro lado, también pensaba en esta imagen maravillosa de esta biblioteca en una zona muy rural de Francia, en donde recuerdo que paré porque, pues primero quería hacer esa foto y segundo estaba buscando un baño, no había baño, tampoco lo hice allí, no crean, ¿no? Después, por fortuna que la vida siempre compensa, entré a un tabac en una zona, repito, muy rural, y ahí me vieron la estampa de colombiano, la bicicleta, me dijeron, oh, Colombia, montañas, ¿no? Yo le dije un baño, y me dieron agua, y bueno, ahí pasó otra historia. Entonces, Michel de Montaigne habla de esto. La amalgama entre el interés por la bicicleta, que puede ser muy gratuito en el sentido de que hace parte hasta de un hobby, un pasatiempo. Hace 13 años yo empecé haciéndolo y un profe, no de la escuela, que son muy queridos y respetuosos mis colegas, sino otro profe me dijo, te va a dar un infarto, y era de 2013. Entonces hemos sobrevivido a eso, ¿no? Y cada vez que yo digo al profe, no le digo, ya estoy aquí, sino que, como que, ¿cuál fue tu última salida?, me dice. Pues porque los amigos temen que uno se desvanezca por allí, ¿no? Pero en todo caso, era justificar esa suerte de pasatiempo con el elemento académico, y Michel de Montaigne me daba la pauta para decir, caramba, piense en usted. Es decir, Montaigne ya está en esta frase que pertenece a sus ensayos, diciéndonos la primacía, sin decir que el elemento ególatra se imponga, la primacía es usted. Y un poco también la reflexión tiene que ver con que la bicicleta da la posibilidad para esa búsqueda de sí mismo que acompaña a la empresa de Montaigne. Esto hace parte de un fragmento del cuaderno de viaje. No sé si mi familia autorice que lo rotemos para que lo miren, pero si quieren lo vamos rotando y lo miran, pero no se lo van a llevar. ¿Sí? Pueden mirarlo, ¿no? La tarde en la cual yo regreso a una ciudad que se llama Burdeos y escribo la experiencia de haber estado en la Torre de Montaigne, nada más y nada menos, porque yo cuando daba mis clases y escuchaba a mis estudiantes hablar de Montaigne, de sus proyectos de ensayo, yo en las ensoñaciones que uno tenía, uno decía, caramba, qué bueno poder ir algún día a esa torre, y lo estaba pensando desde hacía mucho tiempo, y dije, no puede faltar en el itinerario visitar. Ahí está lo manuscrito, y entonces eso me da pie también para decirles qué es lo que tenemos en el libro. Ese es como el índice, no voy a agotar todo ahora, el libro espero que salga de aquí a junio, pero el proyecto final se compone de estas instancias. Primero yo entro a hablar de unos itinerarios, luego hablamos de unos destinos, después desarrollamos 3 tipologías del ensayo que hemos acuñado a lo largo de mucho trabajo con los estudiantes. El primero de ellos es anatomía del ensayo, que le debe el nombre a un egresado nuestro ya, que es Jorge Medina, en un curso por allá quizá de 2014, decíamos, bueno, ¿cómo le nombramos a esa tipología? Y él dijo, profe, anatomía del ensayo, porque tiene que ver con el trabajo del cuerpo, de la fisonomía, porque Montaigne también es importante el cuerpo, la fisonomía. Montaigne es un ser humano que se está casi que muriendo, tiene unos enormes dolores de cólico renal. Mis estudiantes de este semestre no lo van a olvidar porque yo hice el performance el primer día de que yo me estaba muriendo de un cólico y ya cumplí 50 años y alguien dijo, el profe se va a caer, el profe está enfermito. No, es Montaigne. O sea, después
dijimos, no, es Montaña el que está escribiendo esos ensayos y está diciéndonos como que compadézcame, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy estoico. Y entonces la fisonomía tiene que ver con esta primera tipología. En el curso del año sabático yo trabajé una segunda tipología que es el ensayo tempus, en relación con las cronografías ensayísticas, y ahí si recuerdan los estudiantes que han estado, partimos de la fecha de nacimiento para problematizar esa fecha de nacimiento y consultar un evento de ese día y explorarlo desde el espíritu del ensayo, investigando acerca de qué sucedió ese día y en concreto qué hecho fundamental nos llama la atención. Para el caso en el libro está desarrollado mi fecha, que es 25 de noviembre de 1974, y en esto estamos de acuerdo los profes, Mary sabe, uno hace la tarea también con los estudiantes, y uno dice, bueno, voy a hacer la tarea, y encontré que ese día, 25 de noviembre, justo ese día, ese año, murió el poeta Aurelio Arturo, imagínense, y eso me implicaba a mí desarrollar una investigación en torno a Arturo, ¿no? No para creerme pues la reencarnación de Arturo, pero sí por lo menos para saber qué había en el contexto del día que me permitía mirar de otro modo esa fecha, sobre la cual uno muchas veces cae en la cuenta, ¿no? Pero algo que lo cual yo lamento es no haberle guardado a mi hijo el periódico de ese año, pero ya los periódicos están muy divulgados y todo, y en cualquier momento uno va a las bases de datos y demás, ¿no? El tercero es ensayo nómada, que son las errancias ensayísticas, y por último me atrevo a dar el paso a pensar las bicigrafías electroensayísticas en función de la escritura colaborativa con las inteligencias que llamábamos hace mucho tiempo, o sea, hace 2 meses, inteligencia artificial, pero que hoy llamaremos inteligencias ajenas, en función de lo que dice Yuval Noah Harari en el último libro que publicó, que se llama Nexus. En Nexus él sustenta esa idea, ya no son inteligencias artificiales sino inteligencias ajenas, y a diferencia de un personaje que es Jorge Carrión, que ha trabajado a fondo este problema en nuestra lengua, Harari, que es aquel autor de Animales a Dioses, Sapiens, dice hay que tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales porque estamos entrando en la era del silicio, dice él. Ya no es la era de piedra, sino la era del silicio. Y se puede convertir el mundo en un telón de silicio. En países que desarrollan esa gran tecnología, incluso nos piden dar cuenta a través de la inteligencia artificial, y otros países que están como al margen de ese telón de silicio, que evoca la idea del telón de acero, ¿no? Que reguló la Guerra Fría durante todo ese tiempo. Ahora, ¿qué es el proyecto ensayo? Pues aquí lo explicamos, es un diagrama que no tiene mucho problema. Nosotros vamos de la experiencia de Montaña escribiendo y pensando su ensayo, repasamos aspectos del origen, luego vamos a mirar las formas textuales archiensayísticas, esto en los cursos, hoy no, porque no se trata de agotar ese tema, y luego cuando ya tenemos establecido un contacto, por lo menos teórico e histórico, con el ensayo, que hace parte, repito, de una familia de textos más grande, como es el proverbio, el aforismo, etc. Vamos ya a la concepción del proyecto ensayo a partir de una pregunta esencial de preferencia, que tiene que ver con lo que el sujeto quiere investigar de sí mismo en relación con el mundo, es decir, que ahí no se le impone la pregunta, o no se le impone el tema, no se le va a decir, usted debe escribir su ensayo sobre, sino que es a partir de un trabajo de diálogo y de lectura que aflora esa pregunta, y la llamamos pregunta esencial de preferencia. Luego vamos a hacer ejercicios de escritura de textos ensayísticos en función de esa pregunta esencial de preferencia, porque es una pregunta en la cual como que uno se detiene sincrónicamente y dice, por ejemplo, en relación con cocina, que es algo que yo recuerdo de Daniela Leal, ¿no? ¿Por qué horneamos? ¿Por qué horneamos, no? Entonces uno hornea porque trabaja con el pan y con la torta, o uno hornea por terapia, o por qué pedaleamos, ¿no? ¿Por qué montamos en bici? Esa es una pregunta
Distinta a la gran pregunta que sería cómo está constituido químicamente el tamal, ¿sí? Que es una pregunta más problemática, que también es posible hacerla, ¿no? Y finalmente siempre se aspira a que se publiquen los textos, ya sea en redes sociales, en blogs, o también se hagan podcasts, o por ejemplo videoensayos y demás. Es importante que cuando uno dice la pregunta también piense en lo que son los itinerarios vitales o los recorridos experienciales, tanto del saber como del vivir, para plantear la pregunta. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo recupera 2 itinerarios vitales hechos en una clase y el mío. Entonces, por ejemplo, está el itinerario vital que nombra un campo de acción humano, digamos, y luego la posibilidad de la pregunta que puede modificarse. En este caso, la pregunta obvia que yo quise hacerme y que desarrollé incluso en estas bicigrafías está en relación con el deporte y concretamente con la bicicleta y la variable en torno al conocimiento de sí mismo. De eso se puede decir o mucho o muy poco, pero en todo caso la pauta la da el espíritu del ensayo acuñado por Montaña. Por ahí también aparecían otras preguntas, miren ustedes, por ejemplo la pregunta ¿por qué escribimos diarios y memorias? Y ustedes dirán, si es subjetivo el yo, ¿por qué el nosotros? Porque ese nosotros también funciona en términos de la colectividad, que es el nosotros implicado, que uno lo lee en Montaña. Montaña pasa del yo al nosotros, y eso lo hereda el espíritu del ensayo, por lo menos en la tradición latina. La de tradición inglesa, la de Bacon, es la que luego da pie al ensayo académico. Llegué a París y dije, voy a buscar la famosa calle que se llama Calle del Ensayo, y ahí estaba, increíble, era la primera mañana ahí en esa ciudad. Repito, todo mitificado, el turismo es una cosa abrumadora a veces, igual, pero me parecía importante llegar hasta allí, y ahí está, es en el distrito Quinto, y entonces esta rápidamente era ya mi respuesta tentativa a la pregunta que se formuló atrás, que recuerdan bien tiene que ver con bicicleta y cuidado de sí. Entonces esto lo hacen los estudiantes también, en 1 o 2 párrafos, construir escritura, así sea muy incipiente, para darle una respuesta tentativa a esa pregunta que es susceptible de ser modificada, ajustada. Pero esto plantea una lección, y es que no estamos esperando, desde luego, ni la inspiración, ni mucho menos morir de entrada en el intento, sino que la escritura tiene que ver con ese flujo mental y con la posibilidad de conectarse, por lo menos la escritura ensayística, conectarse no con un saber que ya se tiene, sino con la posibilidad de saber a través de la escritura. Tal vez es por eso que se escribe ensayo, ¿no? Para buscar un saber que se sospecha. Aparece otro ejercicio que hacemos aquí a nivel creativo. Esto ya es en Italia por los pasos emblemáticos del Giro de Italia, y ese banano pues también hace parte de la escenografía, estaba allí, pero fíjense, digamos, todo lo que implica pensar esta geografía como si fuese el ensayo. Y yo pensando en esa posibilidad, decía en una imagen que está aquí en el libro, inédito, que se llama Radiobicigrafía del cuerpo del ensayo, yo digo fragmentariamente que el cuerpo del ensayo guarda semejanza con la anatomía móvil del viaje en bicicleta. El título es el arranque, una marca visible, la pancarta de salida, trascendente en el cuerpo textual y que sugiere el rumbo de la futura travesía. La introducción equivale a los primeros golpes del pedal, tantea el terreno y la examina posibles estrategias de carrera. La introducción anuncia de algún modo el contexto y ofrece la oportunidad para que el ensayo tome impulso de cara a las primeras cuestas del trayecto. La argumentación es la expresión de la altimetría irregular del camino, puertos de montaña, descensos, valles cortos y otra vez elevaciones. La argumentación insiste en arduos collados que presentan la evidencia
despliegan las ideas centrales, luego suaves descensos que funcionan como puentes o conectores entre las calles y las arterias verbales de nuestra bicigrafía ensayística. Y así vamos hasta la meta, ¿no? También le hacemos una jugarreta al epígrafe y recuperamos una frase nuevamente de Jack London, el de libro aquel maravilloso, ¿no? La llamada de la selva, que serviría como un epígrafe para cualquier bicigrafía, y es que él dice: ¿alguna vez anduviste en bicicleta? Eso es algo que hace que valga la pena vivir. Y luego llegar de nuevo a casa después de 3 horas y luego pensar que mañana puedo hacerlo otra vez. Esas son palabras de Jack London, un poco también para que pensemos que muchos escritores consagrados pues obviamente han trabajado esto. Tal vez excepto Borges, que uno no encuentra fotos de Borges en bicicleta, como si las encuentra con Cortázar, bueno, García Márquez escribió bastante sobre biciclismo, pueden ver en textos costeños, sobre todo el tomo 1, cuando él vive en Bogotá, varios, incluyendo la Vuelta a Colombia, pero uno no ve, bueno, y también Coetzee, ¿a quién más recuerdan? Samuel Beckett, creo, Cioran, pero no Borges. Pero en la inteligencia artificial una vez yo le hice leer la pregunta y botó un texto sobre Borges en bicicleta, pero lo afortunado es que ya empezaba el chat GP4 a hablar casi que en lenguaje literario, y eso sí me asustó. Porque Carrión dice: la inteligencia artificial puede hacerlo todo, pero menos incorporar las estrategias del lenguaje literario, y ya lo está haciendo. Les daré un párrafo por lo menos. Y ese banano más barato que el banano que venden en Colombia. Esto es en Badu, en el Liechtenstein, y aquí ya doy ejemplos de los títulos de algunos de los textos que vamos a encontrar en el libro, en el informe. Voy a referirme a unos que por lo demás sé que les va a gustar y que quiero mucho. El primero es justamente este, que se llama 3 estiramientos antes de rodar, y los menciono. 3 estiramientos tienen que ver con qué es ensayar. Ensayar es investigar. Ensayar es delimitar y ensayar es crear. O sea, investigamos porque partimos de esa pregunta, necesitamos un saber. A la luz de Montaña, el ensayista hace parte, enarbola la docta ignorancia, de la que habla Montaña, increíble. O sea, Montaña dice: yo soy un ignorante, un miserable, se da muy duro él, de verdad, dice: yo soy lo peor, pero aquí estoy y estoy escribiendo y hagámosle. Stefan Zweig, su biógrafo, en las peores condiciones. Recuerden que se suicidó con su pareja en Brasil, Stefan Zweig, después de la Guerra Mundial. Dice: yo estaba joven pensando en esto y aquello, y de pronto empecé a leer a Montaigne y lo sentía como en mi hombro, susurrándome como un amigo, como un cómplice. Y Borges, cuando escribe sobre Francia, en un poema que tiene que ver con Francia, dice: Montaigne, como decir la amistad. Ese verso tan afortunado, es increíble. Entonces dice: bici ensayista, las seis guiños es esta, que ahí empezó yo a definir qué es el bici ensayista y eso. Bici ensayista, bicígrafa, ciclógrafo, bicilecta, ciclosofía, literacleta. Dígalo como usted quiera, pues el rumbo del pensamiento semeja al movimiento a veces incierto de la bicicleta, que nos regala así una de las mejores formas de extraviarnos en la aventura infructuosa de querer encontrarnos. ¿Por qué rodamos? Es otro texto que aparece aquí, y yo me atrevo a definir de este modo las bicigrafías ensayistas o ensayísticas.
La bicigrafía del ensayo replica en la escritura el carácter tentativo, provisional, utópico de todo itinerario de viaje, salvo el hecho de que al viajar nos tranquiliza saber de dónde y cuándo partimos y a dónde y cuándo llegaremos. Casi todo en la escritura del ensayo, como en la vivencia biciviajera, es improvisación. No en vano la etimología de la palabra remite al latín improvisus, que se refiere a lo causado por uno mismo sin que haya una cierta experiencia. Improvisar es, habla el diccionario, hacer algo sin estudio ni preparación, y así lo entendemos al reino flexible del arte, de la estética difusa del viajar. Nos toparemos con la imaginación, la intuición, la espontaneidad y de nuevo la tentativa de una fijación provisional del pensamiento. Montaigne no parte de algo que ya está prefabricado. Montaigne está improvisando una posibilidad de escritura que más adelante él, a lo largo de 107 textos, va a intentar ir definiendo. Pero como dice Claudio Guillén, no es Montaigne el que inventa el ensayo, sino sus seguidores, lo que llaman sus epígonos, como casi en todo género, ¿no? Cervantes no está escribiendo solo, sino que Cervantes está escribiendo con su tradición, pero también con quienes le suceden, llámese por ejemplo Laura Restrepo, llámese Ángeles Mastretta o llámese Margarit Yourcenar, en todo caso, y bueno, también García Márquez, también toda la tradición cervantina, y la tradición de Montaigne también hace parte de eso. La bicigrafía ensayística en ese escenario alude al hecho de que en esa escritura el tema, el fondo y el trasfondo son el yo y su bicicleta, como en el ensayo se revela el contrapunto entre el yo y sus circunstancias. Hablamos de la bicicleta desde y más allá de sí misma, ahora elevada a pensamiento, a sentimiento, emoción y símbolo, en virtud de las herramientas connaturales al ensayo y a las clases textuales que le son afines. Ese yo es el yo del bicígrafo, necesariamente ciclista habituado a cortas, medias o largas distancias, en lo posible cicloviajero o cicloviajera, bicibundo o ciclonómada, adepto al pensamiento errante que aspira a fijarse en un papel, en una frase rotulada en el viento y luego en papeles dispersos que algún día reúne y divulga, en un libro, una revista, un documental, en alguna plataforma de streaming, un podcast. Advertencia. Todo sujeto que va en bicicleta, aun si no se ve impelido a escribir su experiencia de la vida sobre ruedas, es un bicígrafo en potencia, o al menos un pensador espontáneo que se proyecta y configura sus días, ya sea por trabajo, por ocio o por deporte, encima de su querido velocípedo. Y cierro la definición, que repito es extensa, que da ejemplos incluso de páginas muy frecuentadas hoy en términos de bicigrafías. Entre ellas les recomiendo que sigan, así no sigan, digamos, la vida en bicicleta, por ejemplo, Ciclosfera. Ciclosfera es interesante como página. Hay ensayos, hay una hermosísima página mexicana que se llama Cletofilia. La cletofilia es bellísima. Hay otra que se llama en Chile Pedalea, en ese énfasis del pedal y la lectura, ¿no? Y otras en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Cerramos con esto, dice: la bicigrafía ensayística se distingue de otras textualidades sobre la bicicleta en la medida en que hacen visible la presencia de un sujeto en situación autorreflexiva, en diálogo con determinadas tradiciones o contextos, proponiendo puntos de vista y sustentándolos mediante argumentos. Todo ensamblado con manifiesta voluntad de estilo, que no es otra cosa que la recurrencia al paisaje figurativo del lenguaje. Pero quedan por fuera de las bicigrafías las notas frías de prensa que dan cuenta de los resultados de una carrera, así como aquellas autobiografías por encargo que abundan a propósito de ciclistas famosos con enorme sed empresarial. Ya de pronto ustedes ponen ahí a quién me refiero. ¿Y por qué rodamos? Pues porque rodamos
Miremos qué dice este libro acerca de por qué rodamos y terminamos esa primera parte. Bueno, el libro se compone de lo que llama Montaigne de textos descosidos, a veces fragmentos, digamos, presencias de otros autores, fragmentos de diario. Realmente va a ser muy bonito que pueda salir pronto, si la universidad se anima a publicarlo.